¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa, su espacio, su conversatorio, en donde con nuestros invitados platicamos, conversamos de diferentes y muy variados temas. El día de hoy, si llegaste aquí por recomendación de tu tío, de tu abuelito, de tu prima, de la señora de la cuadra que riega todos los días las plantas, o si llegaste aquí por equivocación, casualidad o coincidencia, si en este momento estás esperando la inspiración para escribir la introducción y agradecimientos de tu tesis, acomódate, porque vamos a platicar. Amigos, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias y apreciamos mucho el valor de su compañía y con el gusto de siempre les invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas, Spotify y YouTube, que se suscriban si no lo han hecho, que le den me gusta a los episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho y, ¿por qué no?, que nos recomienden y nos compartan con sus amigos y claro que sí, que nos hagan llegar sus comentarios. Estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y el día de hoy es un nuevo episodio, un nuevo tema, y nos tenemos que enlazar vía remota, gracias a las virtudes de la tecnología, hasta la hermana República de León, Guanajuato. Bueno, no es realmente León, Guanajuato, es en San Francisco del Rincón, Guanajuato, ahí muy, muy pegadito a León. Y me complace presentar en esta ocasión al buen Misael Martínez Martínez. ¿Qué tal, Misael? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Mucho gusto de estar aquí compartiendo con ustedes algo de lo mucho que tenemos para platicar. Así es, vamos a platicar con el buen Misael de un tema muy interesante. Y Misael, pues realmente tenemos mucho de conocernos, para ser precisos, 34 años, y de los primeros recuerdos que tengo de ti es que yo te cambiaba los pañales, porque si alguno no sabía, Misael y un servidor, así como Isaac y Jairo, somos hermanos. No me refiero a hermanos en Cristo, somos hermanos en la sangre, somos hermanos, y como pueden ver, él es parte del equipo de investigación de Vamos a Platicar, es por eso que lleva también la camiseta emblemática y decidimos mandarlo como corresponsal a la ciudad de San Francisco del Rincón para investigaciones especiales. Y Misael, pues bueno, para los que no te conocen, si quisieras dar una breve introducción, un breve resumen de quién es Misael, a qué se dedica, quién es su familia, dónde se reúne, etcétera, todo lo que quieras decir, adelante. Bueno, pues mi nombre es Misael Martínez. Hoy nacido allá en Torreón. El- Iba a decir azares del destino, pero no, la voluntad de Dios me trajo para acá, a San Francisco del Rincón. Bien decías, cerca de León. Yo ni sabía que existía San Francisco del Rincón. Y pues aquí vivo desde el 2017. Estoy casado, gracias a Dios, con Claudia, mi esposa, y tengo dos hijos pandemios, eh, Samuel, que nació en el 2020, y Eliu, que nació en el 2021. Gracias a Dios, el Señor nos permite servir a mi esposa y a mí en la iglesia aquí, que es, de hecho, el pastor es el papá de mi esposa, y ahí nos ha permitido servir. Ya hemos servido desde el Ministerio de Jóvenes, Alabanza, y ya tenemos, este es el segundo año que estamos los dos coordinando lo que es la escuelita dominical de niños y su servidor pues ya apoyando en la enseñanza eh, dominical y los martes ahí con algunas prédicas y también en la enseñanza, coordinando la enseñanza y el discipulado para, pues en general. Y pues bueno, yo creo que es importante con fines de lo que vamos a platicar, me dedico, tanto mi esposa y yo somos químicos farmacéuticos, biólogos, que tenemos una maestría en ciencias farmacéutico-biológicas. Mi esposa ejerce en el ramo farmacéutico y pues recientemente, gracias a Dios, me concedió tener mi segunda publicación científica ahí en una revista que se llama Plus One. Y pues gracias a Dios que nos ha permitido hacer eso. Así que creo que tenemos un poquito de idea de lo que vamos a platicar. Que bien mencionabas, es un tema un tanto complejo y es un tema que quizá es
no muy fácil o no muy común que se aborde, sobre todo en las iglesias. Sí, así es, porque aunque es un tema realmente cotidiano, no siento yo que a veces nos falta argumentación, más que preparación, nos falta argumentación para hablar del tema. Y precisamente vamos a platicar con Misael acerca de la ciencia y la fe. No ponemos ciencia contra fe porque no se contraponen. Realmente hay una especie de conflicto, y lo pongo entre comillas porque cuando empezamos a analizar la escritura o la fe con la ciencia, muchas veces se complementan a sí mismas, pero ¿a qué se deberá que haya un supuesto conflicto, Misael? Bueno, pues yo creo que ha habido a lo largo de la historia, y de hecho los hechos así lo demuestran, ha habido una especie de animadversión entre uno y otro, y parece ser que al principio no tanto. Yo creo que el conflicto, por llamarlo de una forma, empieza más o menos ahí cuando empieza los pilares de lo que hoy conocemos como la civilización como la conocemos ahora, que es cuando empieza la era de la filosofía de los romanos y de los griegos. Empiezan a filosofar y a preguntarse cómo surgieron las cosas. Todos conocemos la mitología griega. Empiezan ellos a deducir, a concluir, incluso a imaginar cómo es que tenemos todo lo que tenemos. Por ahí empieza el origen de la teoría de la generación espontánea, etcétera, etcétera. Y se agudiza cuando empieza la Edad Media, que empieza la Santa Inquisición, lo que se denomina la Santa Inquisición, porque pues, todos conocemos el episodio ese tan famoso de Galileo y su dicho de "y sin embargo se mueve". Ujú, Y lo conocemos porque sabemos que pues se había forzado a retractarse de lo que con base, perdón, en observaciones y en experimentación y en un método científico muy primario, muy en pañales, logró determinar, pero se vio forzado a declinar y a retractarse. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tenía control y dominio de muchas de las áreas de la vida, entre ellas el conocimiento y desarrollo científico. Y pues así ha sido desde entonces. De hecho, los primeros grandes pensadores, los primeros grandes científicos, por decirlo así, Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Kepler, eh, si bien no fueron, por decirlo así, censurados o no fueron limitados a desarrollo de sus teorías, etcétera, sí tenían cierto sesgo porque la iglesia les imponía eh, una línea de pensamiento. Y yo creo que el conflicto nace en por la, ¿cómo decirlo?, necesidad de eh, menospreciar o de desacreditar el uno al otro y el otro a la una, es decir, la ciencia al mundo, por decirlo de una manera espiritual, y diferentes, los diferentes credos, las diferentes fe, el mundo espiritual ujú. a la ciencia. Yo creo que ahí es donde estriba todo el problema. Pero, Se agudiza un poquito cuando entramos a principios de siglo, que entramos a lo que se conoce como la era moderna, y aquí se ataca por decirlo de una manera, a la fe desde tres puntos este, centrales y desde tres ciencias, vamos a decirlo así, que forman el pilar de esa llamada era moderna, que es desde el punto de vista de las ciencias naturales, digámoslo así, pues el darwinismo evolutivo, que postula que hay un ancestro común y la supervivencia del más apto, del más fuerte, que le llama la selección natural. es natural. Eso por el lado de las ciencias naturales, luego viene por el lado de las ciencias políticas, sociales, el marxismo. Recordemos que a Ujú, principios, bueno, sobre todo casi todo el siglo anterior, este, pues se creó todo lo que en gran parte de Asia y de Europa el bloque eh, comunista. socialista, comunista, sí, socialista soviético.
que se basaba en el marxismo, que busca o pretende o dice buscar la igualdad y la justicia social, y que para esto pues tiene que haber, todos tienen que repartir entre todos, pero que tiene que haber un ente central que sea el encargado de recolectar todo y repartirlo. Eh, este era le aportaba un sentido científico materialista. Ujú, Y luego viene a relucir también por el área de las ciencias sociales también, la psicología, y aquí entra el, el psicoanálisis de Freud, que fue muy famoso a finales, bueno, mucho tiempo durante el siglo pasado, hasta que fue cayendo en descrédito y que a principios de 2000 ese libro famoso de el libro negro del psicoanálisis, pues le terminó por clavar los, la tapa al ataúd. Y estos tres pilares, pues lo que hicieron fue construir un tipo materialismo intelectual. ¿Qué hacía? Pues desde los tres pilares nos decía que no era necesario un Dios creador, porque todo se generaba o se creaba a partir de un ancestro común por parte de la biología, que no necesitabas tener un Dios proveedor, porque pues el Estado era capaz de ujú, proveerte lo necesario. Y, y en este sentido del marxismo también, de la igualdad y la justicia, pues aquí la moral, por decirlo de una forma, el bien y el mal eran democráticos. O sea, la sociedad decidía que estaba bien, que estaba mal y que estaba peor. Y pues Freud te hacía creer también que no era necesario Dios porque pues básicamente tú no tenías la culpa de ser lo que eras porque lo tenía tu entorno, tus pasados, cómo te trataron tus papás, etcétera, etcétera, y el inconsciente y te liberaba de la culpa y entonces pues no necesitabas arrepentirte de nada porque tú no tenías culpa de nada. Entonces, esta ciencia, estos pilares cien- científicos pues tienen una forma deterministas y materialistas, creo yo, eh, introdujo o produjo una cierta, un cierto complejo de inferioridad, por decirlo así, intelectual en algunos creyentes de principios del siglo pasado. ¿Por qué? Porque, como tú bien decías ahorita, a veces nos falta argumentos. ¿Cómo argumentabas ujú, algo contra eso? Porque, pues, hasta cierto punto, en gran parte del siglo pasado, estos tres pilares, pues, tuvieron éxito. Hubo un momento en que, pues, no tenían armas como para rebatir eso y empezó a crear, creo yo, y algo que todavía se arrastra y que yo es parte del problema, que se crea un complejo de inferioridad intelectual. sí. ¿Sí? Algunos creyentes no se creen lo suficientemente, pues no sé, que a lo mejor no sé Capaces cómo de expresar. argumentar o capaces de debatir con alguien que tiene ese, por ejemplo, tomando los pilares que mencionas, son pilares muy argumentativos, no Ajá. sustentables en sí por una ley como las matemáticas, una ley como la termodinámica, sino argumentativos en el sentido, y quiero mencionarlo muy coloquialmente, o sea, son mucha palabrería que impresiona y a lo mejor los creyentes que no tenemos la preparación, eh, a lo mejor tan científica o la preparación tan académica, pues caemos en eso que tú dices, ¿no? Una especie de inferioridad intelectual de que no, pues es que yo no voy a saber más que esa persona que sí estudió o que sí se preparó, pero pues aquí no se trata de una preparación académica, ¿no? Sí, no, y aparte de la preparación académica y que sé que ellos no se sienten capaces, yo creo que no se sienten no solamente no capaces de argumentar, sino que no se creen a lo mejor, creo yo, capaces de prepararse para esa argumentación. Y no es tan complejo porque incluso si te fijas, dos de estos tres pilares son, pues no son ciencias exactas. O sea, de tres, uno es biología y los demás son ciencias sociales, Ujú. y políticas que básicamente no, dirían por ahí, no hay una verdad absoluta en ninguna de las dos, ¿verdad? Son como de Eh, apreciación, ¿no? Como en las sí, Olimpiadas no, hay ajá, deportes no, de apreciación. el rigor científico en estas pues no es
tan estricto como en las ciencias naturales, la física, las matemáticas, la química. Y yo creo que este complejo de inferioridad hizo que bajáramos un poquito las manos, creo yo, y por el contrario, en los que se tomaron y se agarraron de esto, pues el deseo de libertad y autonomía sin amo, sin Dios, yo creo que hizo que se empezara a desarrollar toda la artillería intelectual, digamos, para defender todo lo que pudiera defender o sostener su independencia y libertad. Y no tanto se utilizó esta artillería intelectual, digámoslo así, para la búsqueda de una verdad, que a fin de cuentas se supone es el fin de la ciencia. O sea, la ciencia se supone que este, se basa en hechos y que es objetiva, que no se basa, que no busca, no está sesgada por el deseo personal o la creencia de algo de alguien. Claro. Y en ese sentido, eh, pues yo creo que la mayoría de los cristianos, si bien algunos tienen cierta preparación por sus estudios o la carrera que han desempeñado o su ámbito laboral, habrá otros que no. Habrá otros que no tienen pues esas herramientas tal vez, o no tanto herramientas, que no tienen esa facilidad de rebatir algún argumento como simplemente argumentos tan simples, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en preparatoria, había un maestro que abiertamente se declaraba ateo. Y él, para hacer mofa de los que teníamos alguna fe, porque había también testigos de Jehová en el salón, decía, a ver, es que cualquiera de ustedes, cristianos o testigos de Jehová o cualquier otra, si yo les pregunto por qué este árbol creció de esta manera o de qué está hecho este árbol, ustedes me van a decir que Dios así lo quiso y Dios así lo diseñó sin ahondar en la composición, en las características físicas, químicas de la planta, ¿no? Como tal. Y es a lo mejor a lo que a veces a manera de mofa la gente que confía más o que separa, que tiene esa brecha grande entre la ciencia y la fe, eh, lo echa como que en cara a nosotros, ¿no? De que a ustedes no les interesa los hechos, no les interesa nada más que saber que Dios así lo quiso. Y realmente, pues, como creyentes también deberíamos enfocarnos a poder explicar de alguna manera con la ciencia, con los hechos ya establecidos, lo que pasa en ciertas circunstancias o en ciertas condiciones, ¿no? No es así como que magia de que, es que Dios así quiso que pasara, así quiso que se desarrollara el cuerpo humano y ya así es. Tiene todo un proceso, ¿no? Un porqué. Bueno, ahorita que mencionabas eso del profesor y que si les pido explicación no saben más que decirme que Dios así lo quiso, etcétera, etcétera. Eso tuvo mucho auge y de hecho parte del ateísmo que hoy existe empezó o tomó fuerza en principios de los 2000 cuando aparecen Dawkins, Hitchens, Sam Harris, Daniel Dennett, en lo que se conoce o se denominan como ateísmo científico. Ellos se agarran otra vez de la biología, de la filosofía, etcétera, para argumentar en contra de la fe, de los credos y del cristianismo, gran parte. Por ejemplo, Dawkins publicó su libro El espejismo de Dios, El fin de la fe de Sam Harris, Carta a una nación cristiana también de Sam Harris, La peligrosa idea de Darwin, etcétera, etcétera. Y ahora sí usan toda su artillería filosófica científica para hablar en contra, este, eh, en gran parte de la fe cristiana y en buena parte también más que nada de las instituciones religiosas, por decirlo así, que Ujú, al frente de la Iglesia Católica en gran parte. Por ejemplo, Hitchens publica un libro que se llama Dios no es bueno y que menciona que eh, en nombre de Dios, los musulmanes han hecho muchas cosas de Alá, pues, que los cristianos o los católicos en las cruzadas, etcétera, etcétera. Dawkins menciona lo que dice.
o llama a él un Dios abrámico que es vengativo, que es sanguinario, etcétera, etcétera. Y y mucha gente se agarra de ahí para ahora sí tener como un argumento para decir, pues, los cristianos hablan de un Dios de amor, etcétera, etcétera, y estos pues nos muestran que no necesariamente, pero bueno, pero volviendo al punto que nos interesa, se agarran sobre todo Dawkins de la biología, empiezan a tomarse de la biología, recordemos que Dawkins es biólogo y su mayor argumentación es este, básicamente la evolución, es un darwiniano, este, de, de hueso colorado Ujú, y empieza a decir que su libro de el espejismo de Dios dice pues que no es necesario un Dios creador. ujú. ¿Sí? Yo creo que en esa tesitura, yo creo que va mucha de la, incluso literatura que tú mencionas como ateísmo científico. Eh, En ese sentido, y digo, podríamos hablar de muchísimas obras, muchísimos personajes contemporáneos o más atrás, científicos que han contribuido a alimentar este ateísmo científico, pero también otros tantos que han contribuido a alimentar el hecho de creer en un Dios que ha permitido todas estas cosas. Simplemente yo escuchaba a una persona que es católico, sin embargo, él dirige un instituto ahorita se me olvida, en España. Esta persona menciona que hizo un recuento de los 100 últimos premios Nobel de física y química, y de esos 100 premios Nobel, los últimos 100, el 90% se declaran religiosos o teístas. De esos 100, o sea, 90 personas de esos 100 premios Nobel creen en un Dios creador, creen en una deidad, son o religiosos o teístas. Y el otro 10% pues se declara abiertamente ateo. Entonces, el hecho de tener una formación académica de ciencia, pues no es necesariamente que te aleje de una creencia en una divinidad, simplemente lo que decía, y ahorita se me escapa el autor de esa frase, mucha ciencia te acerca a Dios, poca ciencia, Pasteur. Luis Pasteur, ¿verdad? Ujú. Poca ciencia te aleja de él. Entonces, como que hay esta idea también en el colectivo común que si para creerte más intelectual o menos dominado por el sistema, menos ¿cómo decirlo? Pues que no sigues la corriente, debes declararte como que en contra del sistema, pero también en contra de las creencias religiosas, de la divinidad. Entonces, por lo tanto, aquel que se declara ateo o que, es que yo no creo en esas cosas de Dios y todo eso, se autoevalúa como una persona más intelectual que las que sí son religiosas o que sí tienen cierta creencia en algún Dios, ¿no? Y qué cómo afecta esto al creyente al final de cuentas. Sí, no, y ahorita que decías de los premios Nobel, de hecho, iba un poquito hacia allá. Dawkins, estos de principios de este siglo que se toman de la biología, luego empiezan a ver ellos mismos que la biología y el darwinismo, este, por sí solos no son capaces de sustentar su teoría principal del ateísmo científico, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Porque empieza el mundo científico a cuestionar, bueno, ¿y dónde viene todo lo inanimado? Si venimos de un ancestro común, todo lo que no es orgánico, por decirlo de una forma, de dónde Ujú. vino, cómo se creó, cómo se Sí, generó, etcétera, etcétera. Y ¿qué hacen ellos? Pues reviran y ahora se agarran, pero de la física cuántica sobre todo para lo que decíamos ahorita, o sea, y van a emplear toda su artillería intelectual para defender el punto que mencionabas tú ahorita, no de llegar a una verdad, sino de sustentar que no hay Dios, no existe un Dios y que no necesitamos a Dios. Y en el sentido que tú decías, aquí hay un giro interesante porque cuando se empiezan a meter con la física, eh, pues, ahorita decías tú que se creen luego los que tienen cierta preparación académica
superiores intelectualmente que el resto. Eh, También pasa algo, muchas veces si tú ves en YouTube o en algunos videos, entrevistas, eh, muchos dicen que los grandes científicos o que un científico real, por decirlo de una forma, no, o que no hay compatibilidad entre una fe, y sea cual sea, y la ciencia. Y en ese Ujú. sentido, muy fácil se va atrás de teoría porque simplemente Georges Lemaître, que fue el que postuló la teoría del Big Bang, El Big Bang, ese te iba a mencionar. era un sacerdote. O sea, y aquí pasa algo interesante, que el mismo Dawkins en sus libros, en el espejismo de Dios, empieza a quebrarse la cabeza porque dice, primero empieza argumentando que el entendimiento de la física es la prueba irrefutable de que no existe o que la presencia de un Dios creador es innecesaria. Pero y luego, si tomamos en cuenta que es una hipótesis científica, con el criterio y el rigor científico que se tiene que tomar, el mismo Dawkins dice que la hipótesis de Dios es una hipótesis científica, que hay que analizar con el mismo escepticismo que cualquier otra. ¿Por qué? Porque existe o no existe. Es algo que es probable. Y dice él mismo, incluso si es difícil de verificar, pertenece a la misma categoría que las controversias acerca de las extinciones del Pérmico y del Cretáceo, perdón. O sea, Ajá. lo iguala al sentido de tanto no podemos o tenemos la misma fuerza para comprobar una cosa que la otra. Ujú. Y cuando se empiezan a meter con la física, empiezan, y de hecho es algo que está un poquito tomando auge ahorita. Hablábamos al principio de la compaginación de la ciencia y de la fe, o sí, de la fe, pues. Y ahorita está habiendo una revolución porque George Lemaire, al proponer el Big Bang, le da el traste a mucha del sustento del ateísmo científico materialista. ¿Por qué? Porque ellos postulan que el universo es eterno, que se recicla Ujú. básicamente en Exacto. estados cíclicos, que no hay un principio ni un fin, que no puede haber generación de la nada, porque como Ujú. las leyes de la materia y la energía es que no se crean ni se destruyen, solo se Solo se transforman. transforma. Ajá, que no hubo un principio, etcétera, etcétera, pero luego empiezan a ver las pruebas científicas más, y del mundo de la física más, ah, vamos a decirlo así, de los 60 hacia acá, nos empezaron a enseñar, por ejemplo, la relatividad de Einstein, que el origen del universo no puede ser ni temporal, ni espacial, ni material. Quiere decir esto, pues que no sigue, no, que pudiera no seguir ninguna regla, Ujú. ¿sí? La muerte térmica del universo, que esto con la expansión que están detectando acelerada del universo, Ujú. este, Sí, que es lo que implica que tuvo un principio y que se va expandiendo con el tiempo. va Y si teniendo tuvo una un degradación. principio, y que si tuvo un principio, pues tuvo un creador, el Ujú. ajuste fino también, que fue propuesto en 1970. Y sobre esto, por ejemplo, Stephen Hawking, en su libro de la historia del tiempo, él dice, bueno, a mucha gente no le gusta la idea de que el tiempo tiene un comienzo porque probablemente tiene el sabor de la intervención divina, dice. Y por lo tanto hay varios intentos, va a haber varios intentos para evitar la conclusión que debió de haber ocurrido una gran explosión. O sea, Ujú. lejos de que el Big Bang, como muchos piensan, digámoslo así, sea una prueba irrefutable de la inexistencia o de la no necesidad de un creador, Ujú. pues muchos Se lo están vuelve al tomando contrario. ajá, en lo opuesto. ¿Por qué? Porque un principio, como vemos ahorita, un principio, y como mismo Hawking lo dice, un principio supone que hubo un creador, ¿sí? Sí, de hecho, hay una anécdota muy interesante de eso de Josh Lemaitre, quien diseña o menciona primeramente la teoría del Big Bang. Él siendo de formación teológica, o sea, un sacerdote, y con una formación académica importante en ciencias, pues elabora esta teoría del Big Bang por su formación en ambas ramas, ¿no? Entonces, este argumento del Big Bang, muchos lo tomaron a manera de burla de que, ahora resulta que el mundo, el universo se originó por una gran explosión y a manera de burla lo decían como pensando que eso desacreditaba
la existencia de un Dios creador. Pasan los años, como tú dices, y se van viendo nuevas argumentaciones, nuevos conceptos que lejos de desacreditar esa teoría del Big Bang, la van reforzando al punto de que, oye, si hubo una gran explosión, porque todavía es una teoría, si hubo una gran explosión, necesitó del toque del creador, del diseñador primero, de aquel que originó todo esto. Y esto va inevitablemente llevando a un Dios creador, diseñador de todo lo que existe. Entonces, para aquellos que desacreditan o que quieren desacreditar por medio del Big Bang una intervención divina, pues poco a poco van argumentando o van abonando más a esa argumentación a favor de un Dios creador. De hecho, hay un divulgador científico que tiene su canal en YouTube y todo, algunos lo han de conocer, Javier Santaolalla. Él mencionaba en alguna ocasión en una entrevista también que a él le parece un tanto soberbio pensar que no hay un Dios. Dice, se me hace soberbio pensar que no hay un Dios y que todo nosotros lo podemos deducir o lo podemos hacer, porque nosotros somos parte de ese diseño, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero él, aunque no lo dice así abiertamente, de que hay un Dios, implícitamente está diciendo, necesitamos de la intervención divina o se necesitó de la intervención divina para que funcionara todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo creado. Sería muy soberbio pensar que no necesitamos de un Dios. Así más o menos, palabras más, palabras menos, así lo dice Javier. Sí, de hecho, es algo que ha tomado auge y de hecho es algo de lo que se maneja hoy en el mundo científico, lo que se le llama la teoría del diseño inteligente. La teoría de... Eh, Diseño inteligente. Ah. Y ¿por qué? Porque todo empieza con eso. Si hubo un inicio, ¿cómo fue ese inicio? ¿Y quién intervino en ese inicio? ¿Fue de la nada? Y al respecto hay varias consideraciones a hacer. Por ejemplo, ahorita que mencionabas premios Nobel, premios sí, Nobel. Steven Weinberg, premio Nobel de Física en el 2010, un escritor, eh, tengo su libro, Amir de Axel, lo entrevista después de que ganó el premio Nobel y una de las preguntas que le hace es, ¿qué causó el Big Bang? ¿O qué pasó antes? Y su respuesta es corta, precisa y fulminante. Dice, no lo sabemos y no hay forma de saber. Es un premio Nobel del 2010. Sí. Eh, Mismo Hawkins, otra vez agarrándonos de Hawkins, dice, si uno considera las constantes y las leyes que pudieron haber emergido, las probabilidades en contra de un universo que produjera vida como la nuestra son inmensas. Y luego el mismo, y a lo mejor por eso toma relevancia esto que dijo su ex esposa, él mismo dice, hay implicaciones claramente religiosas cuando uno empieza a estudiar los orígenes del universo. El mismo Hawkins. Ujú. Dice Hopkins también, eso lo dice en el Gran Diseño, otra vez en la historia del tiempo, dice, el hecho notable es que los valores que estos números parecen haber sido finamente ajustados, el ajuste fino, para hacer posible el desarrollo de la vida. ¿Y qué números está refiriéndose? Pues la constante de Planck, la gravedad, las constantes que rigen el universo, que conocemos, y que hacen posible la vida. O sea, hay un científico, déjame acuerdo cómo se llama, que calcula la probabilidad en contra, Roger Penrose se llama la improbabilidad de que se den las condiciones con digamos, un accidente, como una explosión al azar, y que tengamos la vida que hoy conocemos, es de la improbabilidad o la probabilidad en contra, digámoslo así, es de entre 1 por 10 a la 123. ¿Y por qué menciono esto? Porque mucho, o el argumento pesado, digámoslo así, fuerte de los ateos científicos o de los ateos en general, es que, y hasta en son de mofa lo dicen, que el creacionismo, dicen, o la existencia de Dios, porque son dos de las cosas o los dos puntos principales que debaten la ciencia, si existe o Dios o no existe, y si Dios creó las cosas o no las creó. Entonces, su principal argumento es eh, que que el creacionismo, por ejemplo, es una historia fabulosa, una fábula, una leyenda escrita por la imaginación de algo improbable de ocurrir. Cuando vemos que, pero sí creemos en algo que es 1 entre 1 por 10 a la -123, probable de pasar, ¿verdad?
Y es aquí donde vemos, este, porque muchos se van a agarrar o a decir o argumentar eh, las pruebas, todas las pruebas científicas, muchos títulos de artículos, eh, no me dejarán mentir ustedes, empiezan así. La prueba irrefutable de que Dios no existe o que este el científico tal dice que las pruebas eh, no comprueban que Dios no existe, etcétera. Y ahora vamos a establecer algo que es una prueba. ¿Cuántos tipos de pruebas hay? Ahorita tú mencionabas el Big Bang es una teoría. Sí, pero ¿qué es una prueba? Pues una prueba es algo que establece que una cosa es verdadera o no, ¿sí? Y en ese sentido, en el mundo científico hay pruebas absolutas o demostraciones y pruebas que se denominan empíricas. ¿Cuáles son unas y cuáles son otras? Las pruebas absolutas son las que vienen del campo de las ciencias que se llaman formales, del ámbito formal, matemáticas, lógica y metafísica. ¿Y por qué se dice que es una prueba absoluta? Porque en matemáticas 2 más 2 siempre va a ser 4. Más que una prueba absoluta es una demostración. Un razonamiento justo aplicado a los datos correctos va a conducir siempre a una misma respuesta, indiscutible e indefinitiva, lo que estamos diciendo. 2 más 2 siempre van a ser 4, ¿sí? Y existe la prueba empírica, que no son absolutas y se requiere de un buen número de diversos orígenes o disciplinas para darle solidez a una tesis, perdón, y que ésta se pueda sostener a mayor cantidad de pruebas, a mayor calidad de las mismas. Por eso ahora los grupos de investigación son lo que le llaman multidisciplinarios. ¿Para qué? Para que de varias disciplinas aporte cada quien sus pruebas, estas converjan y le den un sustento o una fortaleza a una tesis, con todo y la duda razonable. Esto lo podemos ejemplificar con un juicio. Cuando está un juicio judicial, la defensa y la parte demandante aportan sus pruebas. Estas pruebas, dependiendo de la cantidad, la calidad, la veracidad, las fuentes, pues van a darle fuerza a la tesis de es inocente o es culpable, con la duda razonable siempre. Y el juez, con el conjunto, la convergencia y la fuerza de las pruebas, el juez y los jurados deciden, bueno, es culpable o es Ujú. inocente. Pero aun cuando todas las pruebas sugieran que se es culpable, existe la probabilidad de que en realidad no lo sea. No sé Ajá. si me explico. Sí, 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 claro. En Entonces, ese las sentido, ciencias, en las ciencias son más o menos iguales y lo podemos ejemplificar. Ciencias empíricas, la química, la física, ahorita van a decir, ¿por qué si esas son ciencias exactas, verdad? ujú, Este, porque, por ejemplo, en la física hay teorías que no podemos comprobar. Ahorita vamos a ver también cómo una teoría, lo de la aplicación del método científico, etcétera. Eh, entonces, cuando alguien dice, no, es que todas las pruebas sugieren que, a ver, ¿cuáles pruebas? ¿De dónde vienen? ¿Qué sí, calidad son? de ¿Qué parte de quién. criterios, qué criterios pasaron? ¿Por qué? Porque en las ciencias experimentales, que son esas que dijimos, el método científico para su rigor o el rigor científico se divide en cuatro etapas. La primera que es a partir de una observación, se crea una tesis, una teoría, para generar conclusiones, implicaciones y predicciones. Luego pasa a comparar estas predicciones y comparaciones con las observaciones del mundo, del universo real, para ver si están de acuerdo las unas con las otras. Cuanto más precisas, cercanas, etcétera, pues mayor solidez tienen. Ujú, La tercera etapa se crea en la medida de lo posible un modelo matemático. ¿Para qué? Para ver, calcular la probabilidad o el porqué, las causas de que las observaciones concuerden las unas con las otras. Compararlos con la realidad. ¿Sí? La cuarta etapa, que es algo que, por ejemplo, algunas ciencias no tienen, la probabilidad de la repetición y de la verificación experimental. Cuando pasan estas cuatro pruebas, criterios, perdón, el nivel de la prueba es elevado, la fuerza de la prueba es elevadísima, ¿sí? Pero no siempre pasan esas dos. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Una teoría que no se puede comprobar. por ejemplo, la evolutiva, que es la más famosa. Eh, pues sí, pero a lo mejor esta sí pasaría a lo mejor unos tres de los cuatro etapas. Una que está muy de moda ahorita, los multiversos. Mm. La teoría de que existen universos paralelos infinitos. Gracias a Marvel. Pero ¿cómo compruebas
que existe siquiera el primero? ¿Cómo comprobamos que existe uno en donde está tu copia y mi copia haciendo exactamente lo mismo, etcétera? Pues no hay manera de comprobarlo, no tenemos manera de ver, comprobar lo que estamos postulando con una realidad. A lo mejor puede haber un modelado matemático, pero ¿cómo compruebas esos modelados matemáticos si no tienes manera de comprobarlo con una realidad? Y mucho menos tienes la forma de reproducirlo. Sin embargo, la teoría de los multiversos es una teoría que está encasillada en lo que se le conoce como mundo científico, ¿sí? A lo que voy es que, pues, si vamos a ponerlos así, pues entonces es tan incomprobable una cosa como la otra. La otra. Y aquí hemos hablado de lo que aporta el mundo científico para establecer o hacer más grande esta brecha de conflicto, ¿verdad? Pero ¿qué Ujú. tanto aportamos nosotros desde este Exacto. lado? Yo creo que para irnos un poquito más rápido, yo creo que la pandemia fue un buen ejemplo. La pandemia fue un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque a pesar de los hechos, de las evidencias, de que de hecho, preexistía el virus como tal, solo fue una mutación. Ujú. este, Cuántos prejuicios y no solo, el asunto es que no solamente se quedó un prejuicio, sino qué tanto se aportó desde el púlpito para la desinformación en ese sentido de la pandemia. No se vacunen, que los van a controlar, que eso es para viejitos, y tú y yo vimos algunas predicaciones de ese Ujú. estilo. Entonces, ¿qué aportamos nosotros? Mira, yo francamente he sido testigo y he escuchado enseñanzas desde un púlpito que yo creo, desde mi formación académica y desde mi, ¿cómo se llama? Desde mi ética profesional. Ajá. Creo que son enseñanzas hasta cierto punto peligrosas, por no decirle irresponsables. Irresponsable, sí. Sí, ¿a qué me refiero? Porque que he escuchado predicadores que, por ejemplo, dicen, no vaya al médico, si usted le duele en la cabeza, si usted es piloto, tome agüita, ore, etcétera, etcétera. Que está bien, o sea, sí hay que confiar en Dios, sí hay que tener fe en que todo es su voluntad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué podemos generar? Por eso digo que son enseñanzas peligrosas, a cierto punto irresponsables. No sabemos a qué se pueda deber este dolor de cabeza, por poner un ejemplo, y qué repercusión pueda tener. Por ejemplo, ¿cuántas personas no se vacunaron porque un pastor, un predicador, dijo no, no se vacunen, no, que creen en Dios, ¿no? Eh, Entonces, eh, ¿cuál es nuestro papel desde cristianos? No tener una aparente repulsión, no tener estos mensajes de animadversión o incluso irresponsables o peligrosos como los que ya simplemente, señalamos. simplemente yo diría no cerrarse Exactamente, sí. al mundo científico y no necesariamente de estudiar una carrera No, científica, no, no. de investigar a fondo, sino simplemente ahorita en la era de la información, digo, obviamente debemos tener cuidado de dónde sacamos la información, pero podemos revisar artículos redactados de una manera muy entendible para los que a lo mejor no tenemos una formación académica. Tenemos que también hacer que nuestra curiosidad nos haga también investigar al respecto. No quiere decir que nos vayamos a meter a un terreno de herejía, por así decirlo, ¿no? O sea, está Sí, bien preguntarse, hacerse esos cuestionamientos que al final de cuentas nos van a permitir hacer cierta investigación o preguntar por lo menos con gente que sí sabe para poder sacar esas dudas, ¿no? sí, y la retroalimentación y sobre todo invitar al razonamiento, como tú bien decías. Viene alguien y me pregunta y muchas veces subestimamos a quien lo está preguntando. Porque pues, muchas Ujú. de estas personas que se hacen estas preguntas por alguna razón son o adolescentes o niños. Sí, Rara vez un adulto te va a venir a preguntar, oiga, hermano, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Pero un niño, sobre todo un niño o un adolescente, sí, y a veces creemos que con decirle, mira, esto es así, decía Carl Sagan, hasta cierto punto con razón, que tratáramos de ser lo más precisos con los niños cuando nos preguntan algo, papá, ¿por qué el cielo es azul? Y decía, bueno, si no sabes, invítalo a razonar. ¿Tú por qué crees que es azul, mijo? ¿Tú por qué crees, ujú, dónde? Cosas así. O sea, si claro, viene alguien y me pregunta, no sé, a lo mejor le digo, ¿tú por qué crees? O incluso, ¿qué has investigado? A lo mejor la persona ya viene con, sí, es que mire, leí en internet esto, esto y esto, pero quiero salir de la duda.
Y como tú bien dices, a lo mejor a mí que me vienen y me preguntan, no sé, pero como dicen ahí, pero tengo el teléfono del que sí sabe, Claro. ¿sí? Y O entonces sí, preguntar, a lo adelante. mejor no vamos a llegar a una conclusión, a lo mejor en realidad sí no vamos a poder dar una respuesta, pero que quien está preguntando se sienta atendido. Ujú. Y muchas veces eso falta en las congregaciones. Y decía este artículo que te digo, muchos jóvenes incluso se alejan por eso. ¿Y por qué? Porque muchos, tristemente, muchos se limitan a, porque Dios así lo quiso, y que lean la escritura y que Ajá. está bien, o sea, no estoy diciendo que está mal. Y aparte, en esencia es eso, a final de cuentas es la voluntad de Dios, pero que Él satisfaga su deseo de respuesta. Es Sí, decir, claro, que a lo mejor la respuesta no va a llegar rápido, porque a lo mejor hay que ajá, meternos a investigar, pero por ahí se empieza, ¿no? ujú. Y además, Incluso, yo por creo ejemplo, que, si el pastor está en su oficina, perdón, el pastor o el líder, o sea, mira, vamos a meternos a internet, vamos a investigar, y a lo mejor él puede, purgar un poquito la fuente de información. ¿Qué tal si este joven, niño, vio de Wikipedia y lo fue, ujú, imprimió? Ahorita decías tú, no tengo que meterme a un libro de biología, algo así. Hay revistas o hay, divulgadores de ciencia muy sencillos, National Geographic, muy interesante, Reader's Digest, etcétera, que te ponen muy digerible la información como para que digas, ah, mira, ya lo entendí yo, ya lo claro. entendí. Y así nos Y, quedamos en paz. esa es una tarea, yo creo que de la iglesia, de los que tienen la oportunidad de predicar, también de abocarnos a temas en que despierte la curiosidad científica, por así decirlo, sobre todo en los más pequeños, porque poco a poco van a ir a lo mejor escogiendo tal vez una formación académica por ese lado, ¿no? Pero también para la gente ya adultos o mayores, también es importante que se prediquen aspectos en donde tiene que ver involucrada ciencia. De hecho, hay una página por ahí en internet muy buena que habla, lo enfoca mucho a la ciencia y hay incluso apartados para niños, que es en inglés Answers in Genesis o Respuestas en Génesis en español. La verdad tiene material muy bueno, tanto para niños como para adultos. Y digo, yo creo que no, lo que nos debe dejar de enseñanza, todo lo que hemos platicado, la verdad no terminaríamos, Misael. O sea, el tema No, es realmente mucho, muy amplio, no es suficiente y un espacio aquí. es complejo Así porque es. muchos no tienen la curiosidad, muchos no tienen ni el deseo, muchos Sí, no tienen la exactamente. formación, pero tienen el deseo. Y porque francamente también es difícil a veces ponerlo en términos que todos comprendamos y que estemos satisfechos todos. O sea, Claro. pero sí, despertar la curiosidad. Ese es un punto importante porque muchas veces yo he escuchado gente, predicadores, personas en la congregación que se desaniman a leer otra cosa que no sea la escritura. Es Ujú. que para qué anda leyendo tal o para qué anda leyendo tal aquí con la escritura. Está bien, o sea, que la Biblia sea nuestra primer fuente de información y que sea, este, ahora sí que sagrado, pues, pero, por ejemplo, hay un podcast, no sé si lo han visto por ahí, que se llama Los cristianos también leen, Mm. por ejemplo. Y esta persona es una mujer, cada semana publica el libro de octubre, y no necesariamente son libros cristianos, Sí. ¿sí? Entonces, pero despertar la curiosidad y no subestimar, porque, por ejemplo, a mí una vez un niño me hizo una pregunta muy interesante. Estábamos hablando acerca de la creación y de todo esto, y me dijo, oiga, ¿y en qué día se creó el agua? Una pregunta bien interesante, ¿verdad? Porque la Biblia no menciona. Los No niños dice son los como en que los hacen las primeros días. preguntas más difíciles. Sí, sí, sí. ¿Qué le responderían? A ver, por ejemplo. Ujú. ¿Cuándo? Sí, la verdad es que como mencionamos, es un tema mucho, muy complejo y yo creo que eso nos queda de este episodio, o sea, el interesarnos, despertar Sí. esa curiosidad, interesarnos, preguntar por lo menos y también, Y, pues nosotros ponernos, ¿no? incluso yo pienso, creo, el mundo, bueno, desde el punto de vista científico, yo creo que la brecha se ha roto un poco por esto que mencionábamos del diseño inteligente, del principio, de que si tiene un principio debe haber un creador. ¿Por qué? Porque está abriendo un poquito, a los científicos le está abriendo la posibilidad de considerar que hubo un acto, al menos sobrenatural, dicen ellos, ¿verdad? Yo he escuchado gente en las congregaciones que incluso ha postulado, ha dicho que la Biblia es un libro anticientífico, cosa que no es cierto, porque ahí vienen ¿Un libro principios qué, perdón? anticientíficos. Ah.
y cosa que no es cierto, porque ahí vienen pensionados, a lo mejor no tan explícitamente, principios como el ciclo del agua, la dirección de la luz, que la Tierra es redonda, Ujú. sí, incluso antes de que existiera Copérnico, Galileo, Mendel, etcétera, etcétera. Entonces, no, no es eso, es simplemente no tener la repulsión a hablar de ciencia o a estar abiertos a O no temas. tanto repulsión, sino más bien la palabra sería rechazo, ¿no? Renuencia. Rechazo, sí, ajá, renuencia, ajá. Y como decíamos, lo vimos en la pandemia. Y pues yo sí invitaría a jóvenes o adultos jóvenes, y sí los invitaría a leer. De hecho, al respecto, sí quisiera yo recomendar algunas lecturas, algunas de ellas no son ni siquiera cristianas, pero que envuelven y que nos hacen preguntarnos cosas, porque por ejemplo, que les mencioné, se lo mencioné, así tal cual se llama, ¿Por qué la ciencia no refuta a Dios? Ujú. De este autor, y este autor lo escribió porque se encontró con Dawkins aquí en la ciudad de las ideas en Puebla, y lo escribió en respuesta a todos los argumentos de Dawkins, y él se basa en matemáticas, física, antropología, biología, y le da, pues no una arrastrada, pero le da una serie de buenos argumentos en Sí, claro. contra de lo que él mismo postula. Y pues sí, la escritura dice en Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Claro. Pablo menciona en Romanos 1:22-25 pues que básicamente el envanecimiento del conocimiento humano pues le hizo perderse en sí mismo, ¿verdad? Sí. Negando toda la evidencia, dice Pablo ahí, Profesando ser sabios se hicieron necios. profesando ser sabios y ser necios, dice entonces, y que Dios los entregó a su propia perdición, por decirlo de una manera, ¿verdad? Sí, eso nos ayuda a tener herramientas también y aquellos que no pueden o no tienen la facilidad de conseguir libros como tal, hay muchísimo material en internet e incluso hay canales de YouTube que se dedican a eso. Obviamente hay que distinguir bien, hay que discernir cuáles son bíblicos o cuáles se basan en una teología bíblica o cuáles son disparatados, ¿no? Porque hay de todo en Sí, sí, YouTube. sí. Entonces, como les mencionaba, hay sitios en internet como Respuestas en Génesis, hay otros en YouTube que se llama Good Science, que también está en español completamente, entonces lo pueden buscar, los pueden seguir, pueden ver videos cortitos de 14, 15 minutos que a lo mejor nos pueden dar luz acerca de algún aspecto que no considerábamos y que puede ser incluso hasta un argumento de alguna plática con alguien que se preste a eso, ¿no? Sí, Entonces, porque ahorita que dices un argumento de una plática, no sabemos en qué momentos, en qué cafecito, en qué comida, ahí nos va a salir con alguna pregunta sí, así. o Y un eso es parte de niño, lo que dice, o sí, un eso es parte de lo niño. que dice ¿Dónde quedaron los Jesús aquí. dinosaurios, papá? ¿Dónde quedaron los dinosaurios? ¿Por qué la Biblia no los menciona, va? Sí, 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 y porque a eso también se refiere cuando dice la escritura que estemos listos para presentar defensa ante quien demande razón de nuestra esperanza. Exactamente. Porque muy fácil, si nos agarran muy en curva, nos van a decir, oye, no sabes ni lo que crees. Sí, o sea, que seamos cristianos racionales y críticos. Pablo le dice a los romanos que sea vuestro culto racional. Racional. Y cuando el Señor Jesús también les dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu Con toda tu corazón, mente. con toda tu mente, se refiere también al raciocinio. No se Ujú, trata de que creas en un ser mágico, o creer en una fábula, exactamente. en un cuento de hadas, sino en algo que razonablemente es verdad y es verificable. Sí, dice C.S. Lewis que hay una diferencia entre tener fe y ser, ¿cómo se llama? Crédulo. Ujú. Exacto. Bueno, Michelle, pues una última exhortación o ánimo para los que nos escuchan ya para terminar. Pues que no le tengamos rechazo a abordar estos temas. Yo sé que muchas veces no tenemos las herramientas, pero sí, como decíamos ahorita, pues podemos preguntar, incluso esto puede ser un pretexto, una excusa para tener este acercamiento con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Oye, papá, ¿por qué pasa esto? Oiga, pastor, oiga, líder, oiga, ¿por qué? Y te acercas a Uno una mismo, ¿va? computadora, una laptop, ¿sí? Oye, hijo, ¿te has preguntado por qué pasa esto? Sí, hay muchas formas en las que podemos, a eso también se refiere Pablo cuando dice a tiempos para de tiempos. Ujú. Y es hasta cierto punto divertido, a lo mejor me digo muy ñoño diciendo esto, ¿verdad?
hasta cierto punto divertido y es hasta cierto punto enriquecedor porque también te hace a ti mantenerte informado, actualizado, te exige a ti mismo. Y, Por ejemplo, y, a y, y mí no en, se me olvida que ese niño me preguntó en qué día se creó el agua. Sí. Y te hace mantenerte también humilde en el sentido de que todo lo que ha hecho Dios, todo lo que sustenta mediante el mecanismo, la ciencia que hace que esto funcione de una manera tan adecuada como Él lo ha querido, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues Y Michelle, también te hace, muy implícitamente te hace ver la deidad de Jesús, porque sí, te hace ver que si alguien tiene dominio sobre las leyes naturales, incluso para romperlas, pues es Él. Y cobra sentido la resurrección. claro. Pues Michelle, muchas gracias. Este tema nos da para muchísimo tiempo, no vamos a poder abarcarlo todo, pero es una pizquita de lo que pudiéramos platicar. Tal vez en otra ocasión volvamos a platicar de esto o con otros enfoques, pero muchas gracias por el tiempo que te hiciste para este episodio. Y amigos, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos, por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio donde también vamos a platicar. Gracias.